A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la enorme satisfacción de continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros, para nuestro programa, invitar para conversar sobre educación para la salud a la doctora Irene Torres. Ella es PhD de la Universidad de Aarhus, experta en educación para la salud y columnista del diario El Universo. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta su extensa, riquísima formación académica, vamos a conversar con ella un tema de total y absoluta actualidad, urgencia, como es la educación para la salud. Comencemos reafirmando un axioma en salud pública: prevenir y fomentar la salud es mejor que tratar las enfermedades. Una estrategia para que este axioma sea una realidad en el Ecuador es educar a la población. Para tratar profesional y responsablemente este tema hemos invitado a Irene para que nos ilustre con sus conocimientos y su acertada visión sobre la educación en salud. Primero, Irene, gracias por venir, te damos la más cordial bienvenida y comencemos por un aspecto básico, como es el panorama, la situación de la educación para la salud en el Ecuador. Gracias, Walter. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, si analizas la educación en salud en su ámbito más natural, digamos, del sistema educativo, los estándares del Ministerio de Educación incluyen muy poco sobre salud y temas conexos como educación sexual o educación en nutrición, ¿no? Inclusive preceptos de nutrición básicos no están en los estándares. Yo hice un análisis muy detallado de los estándares y del currículo. Hay muy poco en salud. Pero digamos que hubiera suficiente contenido sobre salud, nutrición, educación sexual y reproductiva en el Ministerio de Educación. Tienes el problema de que los profesores no están formados así. Están formados en pedagogía de las materias que se imparten en el colegio como materia, ¿sí? No hay un currículo transversal detallado de los temas de salud a lo largo del sistema educativo. Entonces los profesores tampoco estarían capacitados para tratar estos temas con la agilidad que exige tratar estos temas transversalmente y la habilidad además necesaria para eso. Y es un círculo vicioso porque estos profesores fueron formados en un sistema educativo de esas características donde ellos al entrar a las escuelas de pedagogía tampoco han tenido esa experiencia, entonces vas repitiendo ese ciclo y eso se combina con una pedagogía que todavía es memorística, que todavía está dividida en disciplinas: las ciencias naturales, las ciencias sociales, el lenguaje, las matemáticas. Entonces yo lo veo difícil por todo lado, ¿no? Desde el contenido, los estándares, la educación de los profesores, es difícil en el sistema educativo. También tienes que tomar en cuenta que el desarrollo de la salud
depende de las estructuras sociales. Entonces tenemos un país tremendamente inequitativo, un sistema de salud además vertical, curativo, no preventivo. Entonces en esas condiciones además exigirle a la población que desarrolle habilidades de salud que estructuralmente no las puede aplicar, porque además culturalmente está acostumbrado al médico que cura. Yo voy al médico cuando estoy enfermo. ¿Sí? Entonces el centro de salud, los hospitales que se construyeron en estos últimos 10 años tampoco están preparados para eso. Entonces el individuo desarrollaría estas aptitudes en un vacío, en un agujero negro. En una escala de 1 a 10, ¿cuánto habría hecho el Ecuador en materia de educación para la salud? 1, probablemente. Oh, Dios mío. 1, sí, La sí, situación sí. es terrible. Es trágico. Sí. El sistema de educación para la salud tendría que correr paralelo a un sistema bien entendido de salud. Absolutamente, claro. Es una condición y un trabajo básica. Que esté perfectamente coordinado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, quizás el Ministerio de Inclusión Social en general. Y hasta la CENESID, porque tú tienes que en el ámbito universitario no se desarrolla de esa manera, ni en las carreras de medicina, con ciertas excepciones, ni en todo el ámbito universitario. ¿Cómo verías tú esta relación en el curso de los últimos años, particularmente en la última década? ¿Qué se ha hecho para relacionar la educación para la salud y la salud misma, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Salud. A ver, por ejemplo, centrándonos en qué se hizo dentro de este sistema que hemos hablado previamente, ¿no? Es vertical, es curativo, es episódico, es cuando estoy enfermo hay un hospital, cuando estoy enfermo hay un médico, y no es una construcción, claro, no es una construcción continuada, integral, más profunda de desarrollo y construcción de la salud. Entonces, claro, el sistema de salud tampoco está preparado para soportar una educación en salud coherente, ¿no? Pero tienes ejemplos, por ejemplo, de la nutrición escolar que estábamos hablando, de la alimentación integrada. El plan de alimentación escolar depende exclusivamente del Ministerio de Educación. La FAO ha hablado en el Ecuador más de 10 años, no solo los últimos 10 años, sino de antes, de que se consuman los alimentos locales, que además eso propendería al desarrollo de las economías locales, lo cual significaría que las familias estarían en una mejor situación económica para soportar incluso una mejor salud. En lugar de eso, se terceriza a grandes corporaciones la leche escolar, la papilla escolar y las galletas escolares. Irene, este punto me parece tan importante que merece otra entrevista, en realidad. De esto tenemos que hablar especialmente en otra entrevista. Sí. Pero ahí tienes el ejemplo estrella. Tenemos una buena nutrición, si no aseguramos una buena nutrición en los niños, realmente el país nunca va a salir del subdesarrollo. Pero ahí tienes el ejemplo estrella. Es un círculo vicioso. El Ministerio de Educación no dialoga con el Ministerio de Salud ni con el de Agricultura. Es un programa paternalista, simbólico, porque además de simbólico, una leche, una galleta, una barra de granola, una papilla, es puramente simbólico. Y no desarrollas las aptitudes de nutrición que deberían tener los estudiantes, por ejemplo. Nosotros en este programa estamos insistiendo permanentemente en la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Salud que tenga dos características fundamentalmente, ¿no es cierto? Ser intercultural y tener financiamiento. Sus siglas son SINASIR. Claro que insistimos, pero poco hemos logrado. Vamos a seguirlo haciendo, en todo caso. Esto tiene una filosofía, tiene principios, un marco constitucional, un modelo oficial, un modelo popular, participativo, un paquete de servicios, instrumentos para la acción, modelo de gestión, recursos económicos, un enlace con el desarrollo sostenible, para ponernos de acuerdo con los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, que me parece un importante avance, y por supuesto las instituciones que tienen que brindar los servicios de salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social, sin dejar de lado naturalmente la atención privada. Pues.
Yo siempre también digo, ya pasamos la época bolchevique, en donde el gran jefe o la gran ministra de salud tiene que hacer absolutamente todo. Y solamente le falta, ¿no es cierto?, poner en las funciones que reemplace al presidente de la República para completar el panorama, ¿no? Ya, entonces, el Sistema Nacional de Salud, así concebido, debería tener un componente de educación para la salud de tal manera que se constituya en un eje fundamental realmente de ese Sistema Nacional de Salud y sea intersectorial. Vamos a otro aspecto de singular importancia. Nosotros también estamos insistiendo mucho y colaboramos en una, diría, cruzada por la anticorrupción, por combatir la corrupción en el país. Y hemos propuesto el Sistema Nacional Anticorrupción, Organización y Participación Social. Yo digo esto porque me gustaría que tú pudieses desarrollar el punto relacionado con la participación de la comunidad en la educación para la salud. Bueno, la participación de la comunidad tiene que participar, tiene que suceder también en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Yo discutí esto, creo que tú leíste al respecto. Primero, el Estado solo, justamente porque no estamos en la era bolchevique, puede resolver todos los problemas de salud de la población. Tampoco se tiene que creer que la participación comunitaria compensa o llena los vacíos del Estado, porque eso también puede suceder, en que el Estado dice, bueno, querían tanta participación, aquí tienen, vayan y hagan. Tampoco funciona así, ¿no? Es un diálogo, es un trabajo en conjunto con la comunidad. Tú tienes ejemplos, otro ejemplo emblemático, el del parto vertical en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que por la participación comunitaria, la negociación de organizaciones de base, también ONGs, que pueden demostrar científicamente que además incluso es más beneficioso, ¿no?, para la madre, para el niño, no tanto para el médico, porque la queja del parto vertical es que eso es más incómodo para el médico, ¿no? El parto horizontal es más cómodo para el médico. En este desarrollo comunitario de la salud, justamente no educas de salud desde el punto de vista del experto, que el experto viene y te dice el parto horizontal es el mejor y se desarrolla de esta manera. Trabajas con la gente, las mujeres que paren, y se aprende y se dice, no, por ejemplo, el parto vertical tiene estos beneficios, estas bondades, estos factores culturales de importancia. Tú hablas de del desarrollo intercultural, de la salud, también de la educación, y se puede ir aprendiendo sobre salud también desde ese origen, ¿no? Eso subvierte un poco la idea del conocimiento experto, especialista, que eso también es un peligro. Entonces, la educación de salud no solo es ir a las aulas y decirle a la gente lo que tiene que hacer, es construir desde las bases, desde las llamadas comunidades o no. También hay comunidades que no van a querer y tienes que aprender a respetar eso, por ejemplo. Cuando a las comunidades les dijeron el parto tiene que ser horizontal porque eso es más higiénico y médico, y la gente rechazaba, había que aprender a escuchar, aprender a decir, no es así, no es para todos igual, ¿no? Entonces la educación de salud no es solo crear libros y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Hay otro aspecto, sin duda, ya específico, que me gustaría que abordes, estimada Irene. ¿Cuáles son las características de un plan intersectorial, los elementos más trascendentes, medulares e importantes que debería incluir un plan intersectorial de educación para la salud? Bueno, primero que para construir salud sí necesitas todos los sectores, no solo para la educación de salud, sino para construir salud. Eso es algo que tú mismo lo dijiste, si la ministra de Salud piensa que ella solo le falta regir el país, no solo el ministerio, y no va a dialogar, porque como ministra de Salud tiene más experticia sobre el resto de ministerios, ya se vuelve difícil, ¿no?, la educación de salud. Entonces, primero tiene que ser una coordinación intersectorial entre sectores, entre ministerios, pero para que un plan de educación de salud nacional funcione desde las instituciones educativas, primaria, secundaria, educación superior,
Por ejemplo, un factor fundamental es algo que se destruyó los últimos 10 años, que es una participación activa democrática de todos, no solo de las organizaciones de base. Si tú para construir salud no necesitas solo medicamentos, insumos médicos, centros de salud, necesitas políticas que propendan a la salud de una u otra manera. Un ejemplo es el de ayer de la ley de comunicación, que todavía a último minuto se debatía si íbamos a dejar que las empresas cerveceras promocionen públicamente sus productos cuando son bebidas para mayores de edad. Si los publicitas, los recibe todo el mundo, incluso los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese debate, sí, hace 10 años nadie nos habría dejado alzar la mano y decir no estamos de acuerdo, ni la ministra de Salud creo que se habría atrevido. Hoy en día, finalmente, sí, hay un empoderamiento, una oportunidad también de participar y de poder decir no estamos de acuerdo por tales razones, es una locura, no lo podemos hacer. El gobierno ya no está negociando tras bastidores, aunque hubo el intento de que se pueda promover la cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces es también un desarrollo de esta participación democrática, nos dé miedo o no, también en las instituciones educativas, que no es el desarrollo de los tirapiedras, con perdón de todos los graduados de esos colegios, pero no es el desarrollo de los tirapiedras de los colegios públicos de antaño, es un desarrollo permanente, vital, horizontal en el aula, en las instituciones, donde el rector, la rectora no tienen la última palabra, donde el profesor no tiene la última palabra. Así tú ya puedes decir, bueno, vamos a tener un plan nacional de educación de salud donde las personas están preparadas para también aportar al desarrollo de políticas, incluso internamente en una institución educativa. En este momento no estamos capacitados ni para eso. Aparte, por supuesto, necesitamos más contenidos, formación pedagógica de los profesores y finalmente una concepción de salud más integral, ¿no? En el campo en el que yo me he formado y la línea que yo sigo con las personas con las que hago investigaciones, creemos en el modelo de la escuela promotora de salud. El ministerio te va a decir, sí, nosotros tenemos escuelas promotoras de salud. Yo he visitado las escuelas, no cumplen con los principios, no cumplen con la estructura. Una de las bases es una participación democrática al interior del colegio. No funciona con la rectora o el rector o el inspector diciéndole a los estudiantes lo que tienen que hacer. Sí, y estas escuelas promotoras de salud funcionan sobre esta base democrática de empoderamiento y desarrollando comunitariamente, ¿sí?, la salud. Excelente, Irene. Para terminar, me gustaría, en lo poco tiempo que nos queda, hablemos sobre el Consejo Nacional de Salud, aunque así comprimido, ¿no es cierto?, parece una lata de sardinas en este momento, y el Consejo Nacional de Educación que ha propuesto. ¿Cómo podríamos llegar a un compromiso, Irene, de tal manera que si las autoridades de salud y las autoridades de educación dicen, bueno, va a funcionar finalmente el Consejo Nacional de Salud, integrando a todos los sectores que tienen que ver con la salud y la educación? ¿Qué sugerencia les haría? Yo creo, por ejemplo, que sería bueno seguir el modelo británico. Ellos tienen en la Asamblea Nacional, en su Parlamento, tienen una oficina científica de asesoría a los parlamentarios, sin vocación política, sin tendencias partidistas, simplemente evidencia científica, obviamente con cierta carga ideológica de queremos mayor equidad, que sí, no lo vamos a negar, pero es científico. Tienen científicos trabajando para alimentar a los parlamentarios. Consejo Nacional de Salud, si solo funciona basado en figuras, en amigos, en gente que está formando una coalición por los intereses del país, desinteresados puede ser, bien intencionados puede ser, pero sin ninguna base científica, sin un grupo de verdaderos expertos que tampoco son los amigos que le dicen a uno lo que tienen que hacer, no, gente que hace revisiones sistemáticas de literatura, gente que está haciendo investigación, gente que conoce mejores prácticas, gente que puede decirles esto es lo que sucedería así. Otro ejemplo clásico de la gasolina. Voy a subir solo la super y no la otra porque voy a quitar el subsidio. La gente se movió a comprar la extra. Nadie hizo una simulación de una implementación de esta política. Simplemente pensaron que era una buena idea y la
la pusieron a funcionar. En salud no podemos trabajar así. No podemos decir intuitivamente, vamos a seguir promoviendo la lactancia materna a ver qué sucede, a ver si bajamos la desnutrición. No, necesitan un grupo científico de expertos para la misma Asamblea Nacional, para el Consejo Nacional de Salud. En el mismo Ministerio de Salud no tienes eso. Entonces, no va a funcionar ningún consejo, por más buenas intenciones que tenga, por más figuras incluso honestas y bien intencionadas que haya, si no tienen el conocimiento científico. Yo no creo. Las autoridades del país, las autoridades de salud, las autoridades de educación, me parece que tendrían necesariamente que tener muy en cuenta estas sugerencias de una experta, de una conocedora en profundidad de lo que ocurre en materia de educación para la salud en nuestro país, que ha trabajado además en las comunidades rurales pobres. Esas experiencias son invaluables realmente. A ustedes les queremos agradecer por su atención y nuevamente a Irene. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,